tiene que ir al baño, vaya de carrerita. Si va a tomar agua, tome y regrese, porque lo que Dios nos entregó es algo tremendo. Y vamos a entrar a la palabra. Vamos a ir al libro de Éxodo. Amén. Al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Cuando estén ahí me pueden decir un amén. Amén. Éxodo 14, 13. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir rapidito, vamos a avanzar porque el tiempo nos ha tomado, pero bueno, creemos en Dios poderoso que vamos a poder desarrollar este tema tan importante que Dios nos entregó en esta semana. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esta es una palabra para el pueblo de Dios específicamente. Recordemos que Israel en este momento se encuentra huyendo de Egipto y ve que el faraón y los egipcios van a caballo tras ellos. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios? Se atemoriza, le entra pánico, le entra miedo, le entra temor, porque el enemigo está atrás de ellos. Pero entonces ahí entra el Señor y le da una palabra a Moisés, que le dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dios te dice para este tiempo: no temáis, estar firmes en la palabra del Señor, estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Amén, aleluya. Y verás la salvación que Dios va a traer sobre tu vida, sobre tu enfermedad, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y el tema de hoy para este día, Dios te dice: confía en Dios. Amén. No tengas miedo. Aleluya. Aleluya. Vamos ahora al libro de Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 26. 25 y 26. Lucas 21, versículo 25 y 26. Dices: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aleluya. Mire qué palabra. Usted sabe que de todo esto que se ha originado a nivel mundial, esta pandemia, hay gente que ha entrado en un miedo, en un temor, en un pavor. Cuando esta pandemia empezó, la gente empezó a abarrotar los supermercados, a escasear el agua, a escasear los alimentos, los papeles higiénicos. La gente hasta se peleaban entre ellos porque entraron en un pavor, entraron en un miedo. Pero detrás de este miedo hay un espíritu de muerte. Aleluya. Y el miedo es una de las señales de los últimos tiempos, hermano. Usted conoce que ahora el virus no mata a tanta gente como mata otras enfermedades. Pero como detrás de este virus, detrás de este miedo, hay un espíritu
en muerte, la gente entra en pavor. Mucha gente, usted se pone a ver y se encuentra con que personas suicidadas, personas metidas más en la drogadicción, personas divorciadas dentro del matrimonio porque ya no se aguantan el uno con el otro. Hay gente que hasta matado a su propia familia por tanta desesperación, por tanto pánico que ha traído el enemigo. Pero Dios te dice: están firmes. Amén. No temáis. Amén. Aleluya. Si yo contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Aleluya. Y cada uno de nosotros conocemos a alguien que tiene miedo, que tiene pavor, que tiene pánico, que tiene ansiedad. Miedo a no tener dinero. Quizás tiene miedo a hablar en público. Quizás tiene miedo a subirse a un avión. Tienes miedo al fracaso. No te casas porque tienes miedo a que fracase tu matrimonio. Tienes miedo al rechazo. Tienes miedo a la pérdida de un ser querido. Tienes miedo de enfermarte. Tienes miedo de morirte. Y todos en este tiempo necesitamos más de la paz de Dios. Amén. Jesucristo dijo en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa fue palabra de Jesús. Eso lo dijo el Señor. Y para este tiempo necesitamos esa paz que viene de Dios solamente. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. El miedo o temor es un enemigo fuerte. Y como es un enemigo fuerte, nosotros necesitamos a un aliado poderoso para vencerlo. Las buenas noticias son que hay alguien que puede ayudarte a vencer tu miedo y tu temor. Y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino al mundo para librarnos de todas las cosas que nos dañan. Vino para liberar a los cautivos, aun cuando la prisión está hecha con temores o de temores. La Biblia nos enseña de 4 temores. Y de estos 4 hay uno solamente. Uno que es positivo, y es el temor a Jehová. Y cuando digo temor a Jehová, no estoy diciendo que es tenerle miedo a Dios, porque el miedo nos aleja de Jehová y el temor a Jehová nos hace acercarnos más a Él. En el libro de los Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que tiene temor del Señor, el temor santo, está iniciando el principio de la sabiduría que sale de Dios. Amén. Aleluya. Hay un temor natural. Gracias, pastor. Hay un temor natural. Y ese es el temor al peligro. Al temor natural que te estoy hablando es cuando tú ves a algo que te consideras que estás en peligro. Tú ves a una culebra caminando y viene arrastrándose hacia ti y te entra un miedo y corres. Ese es un temor natural. Pero hay otro temor. El temor a Satanás. Yo no sé si a usted le pasó de muy joven. Cuando usted entraba a un lugar oscuro, usted le daba miedo, le daba terror. Y a veces en esta circunstancia en la que estamos viviendo, usted se pone a pensar que estuvieron cerrando negocios y que usted pensaba: tendré para comer, tendré trabajo, tendré para biles. Y ese es un temor que solamente Satanás te lo trae a tu vida para desbalancearte, para mantenerte oprimido, para mantenerte cautivo. Y en el momento que estos 3 temores negativos abordan a nuestra alma,
La fe sale de nuestro corazón y el miedo es tan destructivo que nos llega a paralizar. El temor te impide hacer cosas que tú podrías hacer, pero que no las haces por causa del temor. Aleluya. Hay cosas que tú podrías hacer y que no las haces. Hay personas que tienen miedo de ponerlas a orar. Y ese es el temor, el miedo. Cuando Satanás te lo pone, es para paralizarte y para que tú no sigas avanzando. Es para controlar a la gente, para controlar muchas veces a los hijos de Dios. Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y ha acontecido lo que yo temía. Muchas veces nosotros somos como un imán que atraemos todas las cosas de afuera hacia nuestra vida. Porque lo dice Job, porque el temor que me espantaba, él vivía con un temor. Dice: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job tenía miedo a perder a sus hijos y los perdió. Job temía perder a la esposa y lo perdió. Job temía perder las riquezas y lo perdió. Porque somos como un imán. Jalamos todas las cosas negativas que están afuera y las atraemos a nuestra vida. El temor causa que usted reciba lo que usted teme. El temor causa que usted reciba lo que usted teme. Usted estornuda y dice: ay, me voy a enfermar. Claro, estás jalando lo negativo. Ay, en este tiempo de crisis están despidiendo, descansando gente. Me van a descansar. Claro, porque lo estás declarando. Sí. Me voy a quedar sin trabajo. Va usted y aplica: ay, no me van a llamar. Ay, me voy a morir. Porque claro que el miedo es un imán que sigue trayendo las cosas negativas para nuestra vida. Porque el miedo de adentro atrae lo de afuera. Tenemos que parar de hablar lo negativo. Es tiempo, iglesia, de levantarnos y no permitirle al miedo que controle nuestra vida y empecemos a vivir una vida llena de fe y de libertad en Jesús. Aleluya. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién controla tu vida? ¿Satanás o Jesús? Porque el miedo viene de Satanás. Así es. La fe viene del Señor. ¿Cómo nos liberamos del miedo? Teniendo una transformación interna. Cuando Jesús murió y resucitó, se activó el plan de redención que puso un pedazo del corazón de Dios en nosotros. Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, Él vino hacia nosotros y nos liberó del miedo. La transformación del corazón nos cambia y nos capacita para confiar en Dios como niños. No hay métodos humanos, no hay persona alguna que pueda cambiar nuestro corazón, solamente Jesús. Amén. Ese es el único que nos puede restaurar nuestro corazón. Es el único que nos puede enderezar de los caminos donde nosotros vamos, que son caminos de perdición. Aleluya. Y número 2, ¿cómo nos libramos del miedo? Nos libramos del miedo rindiéndonos a Dios. Amén. Nunca seremos verdaderamente libres hasta que nos rindamos voluntariamente a Dios y le permitamos trabajar en nuestros corazones. ¿Sabe qué es lo primero que Dios empieza a trabajar? No en tu exterior. El Señor empieza a trabajar en nuestros corazones porque Él necesita transformarte lo de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Aleluya. La redención está conectada para que seamos libres del enemigo y Jesús nos ha dado las llaves para vivir una vida llena de paz que viene de Dios. No que no vamos a tener problemas y dificultades, las vamos a tener, pero vamos a tener la paz y vamos a pedir lo que pidió
dio Salomón sabiduría para enfrentar las situaciones de la vida. Aleluya. Jesús vino a lidiar con el pecado del miedo en nosotros, hermanos. Y número 3, ¿cómo liberarnos del miedo? Número 3, teniendo fe en que Él está en control de todas las cosas. El fruto de la fe es muy importante porque es la manera en que Dios nos diseñó para caminar agradándole. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y para vivir con la fe de Dios necesitamos tener una relación con Dios. Porque el creyente que vive por fe y tiene una relación con Dios, vive constantemente en la expectativa de lo que Dios va a hacer y está esperando que Dios haga algo nuevo todos los días. Aleluya. Aleluya. Por eso este ministerio se caracteriza por intimidad con Dios, porque de ahí parte todo. Hermano, cuando usted se conecta todos los días con el Señor, todo el miedo que usted puede estar sintiendo, ese miedo empieza a desaparecer, porque lo empiezas a llenar del amor de Dios. Y dice que el amor de Dios echa fuera todo temor en el nombre de Jesús. Aleluya. Tienes que estar conectado con tu Padre, tener un encuentro personal con Dios. Y cuando nosotros tenemos la relación personal con Dios, la fe siempre nos encontrará. Es ahí donde la fe se empieza a desarrollar en nosotros, porque el miedo se combate con la fe. Aleluya. El miedo nos ciega y no nos permite ver la verdad. El miedo no nos permite ver la verdad. Porque Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El enemigo tiene algo en específico. Él no quiere que conozca la verdad. Él te quiere mantener cautivo con miedo y con temor, porque Él sabe perfectamente que cuando tú conozcas la verdad te hará libre. Aleluya. Aleluya. Jesucristo dijo: yo soy el camino, porque nosotros tenemos un libre albedrío. Jalamos para la izquierda o jalamos para la derecha. Pero dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Y el enemigo no quiere que te metas al camino recto de Dios. No quiere que conozcas la verdad, porque a Él no le interesa que tú tengas una vida eterna en Jesús. Aleluya. Aleluya. El miedo impide escuchar la voz de Dios y nos paraliza y forma una prisión en nuestra mente que no nos permite tener fe. Pero la fe, por el contrario, nos permite ver las cosas de la manera como Dios las ve. Porque nosotros miramos las cosas en lo natural, pero Dios ve más allá de lo natural. Dios ve todo en lo espiritual. Aleluya. Aleluya. El miedo es uno de los mayores problemas que la humanidad enfrenta. Y muchas veces el temor se fortalece en nuestro interior. A veces lo alimentamos por todas las noticias que vemos en la televisión. Y les voy a decir esto: a veces ese miedo, ese temor lo alimentamos a través de películas de terror. Y ese es el miedo que lo estamos alimentando. Porque ahora los psicólogos dicen que el miedo es una emoción, cuando la Biblia dice que es un espíritu demoníaco. Yo me impactaba lo que decía el pastor Felipe, que hay personas que tienen el virus o que tienen los síntomas, pero a la hora del examen no lo detectan. ¿Saben por qué no lo detecta? ¿Sabe por qué? Porque los aparatos no pueden detectar a los demonios. Aleluya. Aleluya. Es por eso. Ay, que la emoción, el miedo es una emoción, es un espíritu demoníaco, hermano. Sí, Señor. Muchas veces nuestro miedo lo fortalecemos por lo que vemos en la tele, por tantas noticias. Tenemos que enfocarnos siempre en lo que sucede en el mundo o a nuestro alrededor. Porque nosotros vemos lo natural,
natural, pero Dios se manifiesta y verlo en lo espiritual. A través de este virus, usted ve todo lo que está pasando en lo natural alrededor del mundo, pero Dios está viendo en lo espiritual porque Él permitió que esto se desarrollara o se esparciera. ¿Sabe para qué? Para darte la oportunidad que tú te arrepientas y vuelvas tu rostro al Señor, a tu Creador. Él permitió que esté pasando todo esto porque son los tiempos finales y Él no quiere que tú perezcas, sino que vengas al arrepentimiento. Aleluya. Puedas reconocer que solamente Él es el único que nos puede sacar de esta situación. Aleluya. El miedo es un pecado ante los ojos de Dios. ¿Cómo así? El miedo es un pecado ante los ojos de Dios. Apocalipsis 21. 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, dice, mire, y es lo primero. Pero los cobardes, esos que tienen miedo, incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y cuando usted va a 2 de Timoteo 1:7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, ante los ojos de Dios, el miedo es un pecado, hermano, porque usted no está confiando en lo que Dios le ha prometido, que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, que no tengas miedo, que aunque pases por las aguas no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás. Tú no estás confiando en Dios. Y como tal, como tú no confías en Dios, te estás volviendo un cobarde. Y es un pecado ante los ojos del Señor. Amén. Muchas personas no le permiten a Dios trabajar en su corazón y llegar a la raíz del problema para remediarlo. Para muchos esa raíz es el raíz del miedo. Pero ¿qué pasa? Tienden a ignorarlo y a ocultarlo. Le voy a poner de esta manera. Cuando nosotros llamamos, cuando los pastores llaman, te preguntan, ¿cómo estás? Estás pasando la de Caín. Pero dices, todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Y tú sabes que hay algo malo que tú tienes que confesar para que Dios te pueda hacer libre. No que esperemos a que Dios baje de los cielos y te venga a preguntar personalmente qué es lo que tienes. Por eso Dios tiene a sus siervos, Dios tiene a sus escogidos, Dios tiene a las personas correctas que te van a mandar la ayuda para que tú salgas de ese problema, de esa dificultad, de esa lucha que tú estás teniendo, pero tienes que confesarlo, aleluya, para que Dios entonces pueda meterte mano y pueda restaurarte. Amén. Y sanarte en el nombre de Jesús. Amén. Tú tienes un problema y tú dices, estoy bien. Le acabas de pegar a la mujer y todo está bien. No le dices, tengo un problema de carácter, pastor. La insultas, te la acabas y te preguntan, ¿cómo está todo? Bien, pastor, bien. La única forma donde Dios no te ayuda es cuando tú no confiesas con lo que tú estás luchando. Aleluya. Aleluya. Si no le permitimos al Señor trabajar en nuestro corazón, esa naturaleza de pecado va a traer estrés, enfermedad, cautividad, depresión y terminamos deprimidos con un espíritu demoníaco. Cuando no le permitimos a Dios transformar nuestro corazón, ese pecado eventualmente abrirá la puerta a demonios. Y cuando usted abre esa puerta al miedo en su vida, el miedo hará que oiga y sienta cosas contrarias a lo que es la palabra de Dios. Usted creerá más en lo que el mundo está diciendo afuera que en lo que Dios te está diciendo aquí adentro a través de su palabra. Aleluya. Aleluya.
poderosa del enemigo, que lo hace, lo tiene, lo tira para controlar tu mente, para controlar al humano. Tiene la capacidad de encarcelar el corazón del humano y te conecta con el enemigo. Le hace vivir una vida independientemente de Dios, y por eso hay muchas personas cautivas de la mente. Y el problema con el paradigma de la mente es que aquellos espíritus que están constantemente hablando cosas negativas y malas, y por tanto escuchar cosas malas y negativas, nos olvidamos de las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros y en la familia de cada uno de nosotros. Le damos más importancia a lo que el enemigo dice, a lo que el mundo dice, que a lo que Dios ha hecho en tu casa, a lo que Dios ha hecho contigo. Aleluya. Los pastores hablaban, a veces le damos más honra al de afuera que al de aquí adentro. Y a veces honramos más a Satanás escuchando lo negativo y lo malo, que honrando a nuestro Padre Dios poderoso que ha prometido estar con nosotros. Aleluya. Que no tengamos miedo, que sigamos adelante, que Él vamos como poderoso gigante. Aleluya. Que no es tu batalla, que no es tu lucha, es la del Señor. Aleluya. Si tú tienes miedo, tienes que enfrentar tu gigante. Aleluya. Saca tu espada de San Baila, que es la palabra, y empieza a darle al enemigo. Aleluya. A destrozarlo. Porque hay cristianos que están todavía atados al espíritu del miedo. Vamos a lo que nos dice Romanos. Romanos 8:15. Miren lo que nos dice Romanos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Aleluya. No hemos recibido. Cuando tú vienes a Cristo, lo que te deja Cristo es dejarte el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra en tu vida. Empiezas a caminar recto, empiezas a sacarte del pecado, empiezas a alejarte de las cosas que no le agradan al Señor. Porque nosotros no venimos a Cristo para recibir otra vez el espíritu de esclavitud. No haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si no hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. No importa cuántas oraciones te hagan, hermano, cuántas prédicas pueda haber en el internet, hermano, cuántas liberaciones te ministren, hermano, si no confiesas tu problema, tu lucha, y si no te declaras libre, no va a pasar nada. Tienes que renunciar a las cosas que estás haciendo que a Dios no le agrada. Quizás es el orgullo, quizás es la arrogancia, quizás es falta de sometimiento a tu esposo. Hay muchas cosas que tú tienes que confesar, aleluya, y no aparentar entre tus hermanos que todo está bien, aleluya. Cuando tú sabes en tu corazón que hay una lucha que tú tienes, que necesitas rendirle al Señor. Aleluya. Aleluya. No va a pasar nada si no tú confiesas al Señor todos tus problemas que tienes, tus luchas que tienes. El espíritu de miedo forma una prisión en su mente que no le permite tener fe, y sin darse cuenta se han acostumbrado a estar constantemente buscando las cosas malas y negativas. Y hasta que no se arrepientan de su miedo, Dios no puede venir y transformar tu corazón. La persona tiene que someterse completamente y voluntariamente a Dios. Así es. Debe rendirlo todo a Él. Debe rendir todos tus temores y permitir al Espíritu Santo moverse dentro de ti para que el Espíritu Santo te transforme. Aleluya. Tenemos que dejar de enfocarnos en lo que los demás dicen y poner nuestra mirada en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Aleluya. Este es el tiempo que, aunque estemos en medio de una crisis, en medio de
renunciar voluntariamente y rendirte a los pies de Cristo. Hay muchas personas que luchan con este miedo. No sabían cómo enfrentarlo. Hoy lo tienen que hacer. Hoy ya lo saben. Muchos que han intentado y siguen siendo derrotados por esta fuerza espiritual destructiva. Yo te voy a dar unas palabras, unos versículos para cada vez que cuando el miedo te venga, tú lo puedas aplicar a tu vida. La palabra de Dios, la palabra temor, aparece 365 veces en la palabra. Eso lo escuché de un apóstol. Y eso me da a mí una cosa, que hay un no temas, un no tengas miedo para cada uno de los días de tu vida. Para un día, para cada día del año. No temas ni tengas miedo. El Señor va contigo. El Señor estará contigo todos los días. Te voy a dar 4 palabras que no debes de tener miedo. Él va delante de ti. Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Él va delante de ti. Él va contigo. Salmo 23:4. Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Aleluya. Ahora lo que se ha venido del mundo es valle de muerte. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted ponga las noticias, hay un valle de muerte. Pero dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Aleluya. Amén. Tremenda esta palabra. Él va contigo. Él cuida de ti. Juan 16:33. Aleluya. Casi que terminamos. Juan 16. Mire lo que nos dice Juan 16:33. Juan 16:33. Mire lo que nos dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Él cuida de ti. Y la última, Él disuelve nuestros miedos. Mateo 8:26. Mateo 8:26. Mire lo que nos dice Mateo. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Él disuelve nuestros miedos. Aleluya. ¿Cuánto más no va a hacer el Señor por ti? No te afanes por el día de mañana, no te afanes qué va a pasar. No te afanes si vas a tener trabajo, no te afanes si vas a tener dinero, si vas a tener para comer, no te afanes. El Señor está en control de todas las cosas. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que empezar a depender solamente de Él, aleluya. Tienes que agarrar la confianza en Él y
y seguir caminando por el camino que nos marcó Jesús, aleluya, porque ese es el camino, el único camino seguro para llegar al cielo, es caminar y seguir las huellas de Jesús mientras estemos aquí en la tierra. No hay pandemia que nos pueda parar, no hay pandemia que nos pueda espantar o meter miedo. Tenemos al Dios Todopoderoso, al mismo que abrió el mar rojo cuando tus hijos salieron de la esclavitud. El Señor abrió el mar rojo y cruzaron en seco, dice la palabra. Por eso cuando cantábamos lo harás otra vez. Él lo hizo en los tiempos de Israel cuando salió de Egipto. Y quizás tú estás saliendo de la esclavitud del pecado. No tengas miedo. El Señor lo volverá a hacer otra vez. Cuando más leas la palabra de Dios, más confiarás en Dios. Tienes que alimentarte de la palabra para que fortalezcas tu alma y tu espíritu. Aleluya. Tienes que comerla a diario para los tiempos de crisis, los tiempos difíciles. Es la palabra la que nos va a mantener a flote, es lo que nos va a mantener con vida, es la que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Aleluya. Cuanto más leas la palabra, más confiarás en Dios. Y cuanto más confíes en Dios, menos temerás. Y cuando menos temas, más amarás. Recuerda que Dios siempre está ahí. Aleluya. Poderoso Señor. ¿Sabe lo que hice la última vez? Que el miedo tocó mi puerta. ¿Sabe lo que hice? Salmos 34:4. Y esa palabra te la dejo. La última vez que el miedo tocó mi puerta, fui a 34:4 de los Salmos. Busqué a Jehová y Él me oyó. Aleluya. Y me libró de todos mis temores. Aleluya. Aleluya. Puedo dar la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Así que deja que el Señor te libere de tu miedo o temor y puedas recibir esa liberación del Espíritu de Dios. Confía en su palabra y no en lo que podría suceder mañana. Aleluya. Confía más. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos en esta mañana. Que te pongas de pie ahí donde tú estás. Si tú has sido ministrado en este día por esta palabra de que no tenemos que tener miedo, tenemos que tener confianza en el Señor. Y cómo somos libres de ese espíritu que tiene atada a tanta gente, que no le deja progresar, que lo tiene amarrado. Lo primero que tienes que buscar es la entrada. ¿Cómo ese espíritu entró? ¿Desde cuándo comenzó a rodearte? Pídele al Espíritu Santo que te lo revele. Y una vez que encuentres la entrada, ese espíritu no tiene ningún derecho a quedarse en tu vida. Y número 2, ordénale a ese espíritu de miedo que salga de tu vida. Tú no tienes que pasarle esa maldición a tus hijos. Tú tienes que cortar con eso en el nombre de Jesús. Para que ellos no sean también miedosos. Levanta tus
Soy libre en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice, y lo vamos a tomar así, Padre, que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, Padre. Y con esta palabra en esta mañana, Señor, yo oro por liberación de tu pueblo, Padre celestial. En el nombre de Jesús, tomo la autoridad en el mundo espiritual y ato todo espíritu de miedo y todo espíritu, Señor, de depresión, todo espíritu de muerte, lo ato, todo espíritu depresivo, de ansiedad y de suicidio, lo ato en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que ahora mismo, Señor, están saliendo fuera de esos cuerpos. Te ato en el nombre de Jesús y te ordeno, sal de esos cuerpos, suelta los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Señor, te doy gracias, Padre celestial. Gracias en esta mañana, Señor. Ahora tu pueblo ha sido libre, Señor, de todo espíritu de miedo y de temor, Padre celestial.